Estábamos esperando, bueno, llevamos una semana de muy malas noticias para Avilés, para la industria asturiana, y estábamos esperando realmente a dar esta rueda de prensa, bueno, pues una vez que tuviésemos más conclusiones de cómo quedaba este plan social de los trabajadores de Saint-Gobain, de Securit. Pero bueno, ante la cantidad de declaraciones vertidas por nuestros políticos durante toda la semana, pues creímos conveniente salir ya, porque desde luego lo que nos parece es un despropósito el ataque directo a las empresas cuando estamos en la situación que estamos, y desde luego lo que nos parece también un problema ya serio es que nunca la administración pública, ni en Asturias ni en España, asuma ninguna responsabilidad en todo lo que tiene que ver bueno, pues con el cierre de las empresas, con el cierre de la industria y con los problemas que estamos sufriendo desde hace años en esta comarca. La alcaldesa de Avilés decía ayer que Saint-Gobain que lo ha hecho muy mal. La verdad es que desconocemos cuál es el criterio que tiene la alcaldesa, se lo preguntaremos en el próximo pleno, porque para afirmar que la empresa lo ha hecho muy mal, supongo que habrá hecho un seguimiento en el tiempo de qué actuaciones está llevando a cabo la empresa. Pero lo que sí sabemos es que los gobiernos local, regional y nacional no lo han hecho mejor. Creo, y si no estamos en lo cierto, serán ellos quienes digan lo contrario, que no ha habido ningún contacto por parte de la Administración Pública asturiana con Saint-Gobain a lo largo de estos años, excepto cuando ha sido a petición propia en el año 2021, que han sido, pues creo recordar, el director de Recursos Humanos el que visitó las dos administraciones para dar una explicación de aquel ERE que finalmente no se produjo. Esta situación es dramática como lo fue Alcoa. Es dramático ver cómo la administración se vuelca para engañar a todos los ciudadanos y a los trabajadores diciendo que Alcoa no se cierra, cuando todos sabíamos que Alcoa estaba cerrado. Desde luego la contribución del gobierno central y regional no favoreció nada la situación. En aquel momento el señor Barbón decía a los trabajadores de Securit que no pasaría con Securit, con Saint-Gobain, lo mismo que había pasado con Alcoa, y lo cierto es que vamos camino de ello. Sabiendo que la situación es complicada para toda la industria y sabiendo la gran dependencia que tenemos en Asturias y concretamente en nuestra comarca de la industria, entendemos que el gobierno no está haciendo para nada lo que tiene que hacer. Y aquí sí que estamos hablando de prevención. Las empresas, la gran industria está sufriendo, y está sufriendo por las políticas que están llevando a cabo desde el gobierno central. Esta misma semana la empezábamos con una rueda de prensa, además, bueno, pues pidiendo esa ayuda, esas iniciativas para la empresa, para la industria electrointensiva. Y lo que no estamos haciendo, desde luego, que es lo que se puede hacer a nivel local y, por supuesto, a nivel regional, es entender, es saber qué es lo que está pasando en nuestra industria, qué está pasando en el tiempo, qué problemas tienen, qué situaciones les están llevando a perder una competitividad importante. Y lo que demuestra finalmente es que cuando la industria, cuando la empresa, cuando los inversores no tienen salida, pues lógicamente buscan la que corresponde, y en estos casos es lo que más tememos siempre, que es la deslocalización. En el caso de Saint-Gobain, que nosotros por supuesto también desconocemos toda la cuestión interna de la empresa, pero no es complicado tampoco asumir y asimilar qué es lo que ha venido pasando durante los últimos años. Ahora mismo estamos diciendo, por los datos que tenemos y que además vosotros en muchísimos casos estáis publicando, es la pérdida de 160 puestos de trabajo, 160 familias que se quedan sin trabajo de industria, sin empleo de calidad, que es lo que estamos pidiendo y que es lo que estamos reivindicando de manera permanente. Cuidar a la industria, porque eso representa trabajo, empleo de calidad para nuestra comarca y para nuestra región. Pero no son solo 160 familias que pierden su empleo, sino que además estamos hablando, parece ser, que con una pequeña imprecisión del dato, porque no tenemos la documentación, pero hay 122 trabajadores que dependen de las empresas auxiliares que están trabajando directamente para Saint-Gobain, para Securit en este caso. Algunas de ellas con muchísimas dificultades, y lo que estamos temiendo es que en algún caso no perdamos solo esta división de Saint-Gobain, sino que probablemente también perdamos pues alguna de las empresas en su totalidad, porque esto puede implicar el cierre de otras empresas. La situación es grave, pero en este caso ayer en el Congreso de los Diputados debatíamos también una proposición no de ley que presentaba el Partido Popular, el grupo parlamentario, porque sabemos
que el sector de la automoción está sufriendo mucho en este país. Y el sector de la automoción está directamente vinculada su producción, pues precisamente a la planta de Securit, en Avilés. El Partido Socialista la rechazó de plano. Cada uno de los puntos de esa moción la rechazó entendiendo que no era necesario. Los PERTEs que se establecieron en este país han llegado tarde, tanto el que tiene que ver con el sector de la automoción, porque es lo que tratamos en este caso, pero como los PERTEs que tienen que ver con la descarbonización, con la industria, han llegado tarde. Realmente se firmaban en diciembre del año 2022 y finalmente se pusieron en marcha en octubre de 2023. Por tanto, llegan tarde las ayudas, llegan mal, son pocas y no hay una justificación clara que nos diga por qué el Gobierno no implementa para la industria, para preservar nuestra industria, todas las medidas que desde Europa se permiten. Decíamos el otro día que precisamente hasta el 25% de los ingresos por CO2 es lo que pueden aplicar el Gobierno para ayudar a las empresas electrointensivas. En esta última ocasión ha sido el 8%. Y es más, la Unión Europea, además de permitir ese 25%, deja abierta una puerta para que los países miembros de la Unión Europea puedan superar ese 25% siempre y cuando presenten un informe que lo justifique. Si estamos muy por debajo de lo que permite la Unión Europea, el resto de países están aplicándolo. Por tanto, lógicamente, la industria, las empresas hacen sus números y tienen que ser competitivas. Queremos empleo de calidad, queremos que haya muchos trabajadores, queremos que el desempleo baje y baje precisamente en sectores que puedan garantizar esa calidad de empleo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es dañar de manera permanente a la empresa, incrementar los costes de las empresas. Por tanto, no es muy difícil calcular que no son las empresas realmente las que lo están haciendo mal. Las empresas buscan su competitividad y, lógicamente, no hay que salir de la Unión Europea para que puedan encontrarlo. Vamos a presentar diferentes iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, que van todas en la misma línea, y lo que queremos es preguntar al Gobierno central, porque el otro día la alcaldesa de Avilés decía que estaba hablando con el Ministerio de Industria. Preguntaremos también a quién le ha preguntado el Ministerio de Industria, porque el último conocimiento que yo he tenido, y estoy en esa comisión en el Congreso de los Diputados, fue la comparecencia de Jordi Hereu, del ministro, y poco más o menos que hacía una escenificación un poco desafiante, incluida Arcelor. Decía que no estábamos para que las industrias en nuestro país mareen la perdiz, y nosotros en nuestra región no estamos precisamente para desafiar a las empresas y a todo lo que depende de ellas. Por tanto, estamos preocupados, estamos muy preocupados, estamos viendo de manera permanente que el Gobierno asturiano no hace sus deberes, es decir, no conoce y no sabe lo que está pasando en la industria asturiana. Esto es prevención y siempre es importante la prevención, porque ahora mismo ya esto no tiene solución. Aquí ahora lo único que podemos pedir es que la salida, ese plan social que la empresa está negociando estos días con los trabajadores, pues sea el mejor posible. El otro día decía el señor Barbón que esto, pues que una mala noticia de estas características no puede tapar el resto de buenas noticias, refiriéndose a Windar. Hombre, yo creo que siempre hay que dar la bienvenida a nuevos proyectos, a todo lo que sea inversión en nuestra ciudad y en nuestra región, pero desde luego eso no implica que esto es un verdadero drama, y es un verdadero drama para toda Asturias y fundamentalmente para esta ciudad y para las familias que dependen de esa empresa. Por tanto, seguiremos trabajando en la misma línea, seguiremos presentando iniciativas que el Partido Socialista se demuestra una y otra vez en tumbar. Seguiremos pidiendo también al Ministerio de Transición Ecológica que haga sus deberes, que la definición, la hemos dicho muchas veces, hace años ya Mercedes Fernández, que siendo presidenta del Partido Popular, decía van a dejar Asturias como un erial, y en ello están. Desde luego que todas las actuaciones que llevan a cabo van en esa línea. Y ahora ya os dejo con ¿No habéis tenido contacto con Saint-Gobain en ningún momento? Sí, hemos estado hablando, pero fundamentalmente hemos venido hablando durante toda la semana con los trabajadores. Con los trabajadores.
con los Con la empresa, trabajadores. Nosotros ahora mismo estamos a la espera cautamente porque la empresa tiene que hacer su trabajo, los trabajadores y el comité de empresa tienen que, lógicamente, hacer el suyo y, por supuesto, lo que respetamos y lo que nos toca respetar ahora es los tiempos y ver qué es lo que pasa para luego poder determinar qué más actuaciones podemos llevar a cabo. Vale, oye, sí, lo que son el mercado de los derechos de emisión de CO2, en realidad eso genera una recaudación en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, porque va al presupuesto general del Estado, de unos 3.000 millones. Y hasta el 5%, pero se puede ampliar, se puede destinar a compensar a la industria que precisamente está penalizada por el sobrecoste de los derechos de emisión. O sea, esto es lo que nos ha hecho. Claro, la proporción es que en el año 2023 se recaudaron 3.300 millones de euros y lo que se va a aplicar para ayudas son 244 millones de euros. Podría ser el 25% más, O más. como bien decía Esther. Bueno, nosotros estamos, como también bien decía Esther, lógicamente preocupados por la situación, porque no es la situación solo de Saint-Gobain, es una situación que Saint-Gobain es una pieza más sintomática de lo que está pasando en esta región. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que los territorios, hoy en día, en una economía globalizada, en una economía además como la europea, con libre circulación de casi todo, los territorios compiten. Nosotros estamos compitiendo con territorios similares, Asturias, para atraer inversiones, para generar riqueza, para generar empleo. ¿Por qué está pasando en Asturias que se están yendo todas las inversiones que habían venido previamente y además están viniendo menos de las que deberían de venir? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, desde nuestro punto de vista, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos 4 grandes problemas de competitividad, 4 grandes, que dependen además de nosotros, son decisiones políticas que se pueden tomar para solucionar esos problemas o para agravarlos. Tenemos un claro problema de los costes de descarbonización, lo decíamos ahora mismo, era esto que estaba hablando usted precisamente. La descarbonización ha impactado especialmente en Asturias porque es una comunidad especialmente industrializada y además con industrias que sí generan CO2 y por tanto se someten al régimen de compra de derechos de emisión. Por no hablar de la industria generadora de energía, que por supuesto ha asumido todo el peso, digamos, del nuevo sistema de descarbonización. Esos son costes, son miles de millones de costes que inciden en Asturias en particular. Hablamos de costes logísticos, todos sabemos cómo están los problemas de comunicación de Asturias, por carretera, por mar, y hablamos de costes energéticos, no solamente por los derechos de descarbonización, sino por el precio de la energía en sí, de industria asturiana, porque no se ha querido hacer un estatuto específico que proteja a la industria asturiana y de cualquier comunidad que tenga una industria muy consumidora de energía eléctrica. Bueno, pues no se ha querido hacer como si tienen, por ejemplo, Francia, una ventaja en una estabilidad de precios y unos precios más asequibles para la industria asturiana. Bueno, pues van dos, las cuestiones de descarbonización y los costes que sufre la industria asturiana. Pero además sufrimos, especialmente en Asturias, y eso es algo muy autóctono, tanto como la montaña, que es la burocracia de esta región. En Asturias es un verdadero infierno para cualquier empresa funcionar, conseguir licencias, aumentar la producción, aumentar la productividad, porque son medidas que al final siempre pasan por el filtro de lo público. Bueno, pues se les condena a un verdadero infierno a toda la industria asturiana y a toda la inversión asturiana. Claro, eso para que ya está. Pero si los que quieren venir ven lo que hay, pues lo que hacen es huir. Hacen huir. Y dije 3, me queda la cuarta, que es el coste fiscal, que es la gran carencia de fiscalidad. Y aquí hay que decirlo todo también. Los problemas de la fiscalidad, el coste de la fiscalidad es asturiano y español, porque por ejemplo, el impuesto de sociedades es un impuesto, lógicamente, que no depende del Principado de Asturias. Pero hay que recordar que sobre una fuerte, una excesiva fiscalidad a nivel nacional, sobre todas las industrias, nosotros, en lo que nos toca, en la parte fiscal asturiana, en vez de aligerarlo, lo que hacemos es agravarlo. Aquí tenemos hasta 7 impuestos propios que son solo de Asturias para los asturianos y para sus empresas. Y además, aunque el IRPF no incide directamente en la cuenta de resultados de las empresas, sí incide en mucha actividad de autónomos, de micropymes y de directivos. Con lo cual, a la hora de elegir, Asturias desincentiva en vez de incentivar. Dicho esto, que es el marco general. Bueno, nosotros hemos presentado, como presentan también nuestros compañeros en el Congreso, mociones y medidas para impedir que eso sea así, para intentar aligerar la carga que soporta la industria asturiana. Pero aterrizando en el caso de Saint-Gobain, claro, hay que hablar de más cosas. Esto no le puede pillar, y de hecho Esther lo decía antes, no le pilla al gobierno de sorpresa. Ya los trabajadores ya se reunieron con el Partido Popular hace, si no me equivoco, 3 años, diciendo que y en más ocasiones, y aquí en Eble seguramente más, que esto iba a pasar, que esto tenía toda la pinta que iba a pasar. Y al final
Esto se denunció, se puso en conocimiento del gobierno regional hace 3 años, se llevó a comisiones de economía o incluso al pleno en la Junta General, en el Parlamento asturiano, y no se hizo nada. Yo recuerdo al consejero de Industria decir que tenían una oficina que velaba porque las inversiones extranjeras que viniesen para España, y en Asturias en particular, que estaban tuteladas y que estaban permanentemente pendientes de ellas para saber qué estaba pasando, para intentar actuar con previsión. Cero. Cero. Fueron todo palabras. De hecho, hemos registrado conjuntamente en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas para saber, claro, aquí hay depurar responsabilidades políticas también. Porque aquí esto no, vamos a ver, si esto le pilla de sorpresa a alguien, pues la sorpresa, si los controles funcionan, pero en este caso no lo detecta, pues bueno, no es achacable a una negligencia política ni de gestión, pero es que en este caso avisos había desde hace muchos años. Mentiras dichas por el gobierno regional diciendo que se estaba encima de la situación controlando, también, y en sede parlamentaria. Entonces lo que hay que depurar son responsabilidades. Hay que decir claramente, nos tienen que decir claramente, tenemos que averiguar, tenemos que llegar hasta el final de qué se ha hecho, cuántas reuniones hubo, con quién, cuánto, con qué compromisos, si es que las hubo. Y esto tiene que saberse. Porque no se trata de echarle la culpa a la empresa, ni de echarle la culpa a los trabajadores, ni de echarle la culpa ni siquiera a los políticos en general. No, aquí hay que hilar fino. Aquí con un caso tan claro, tan concreto, que afecta a 160 familias, que como avisó hace tiempo, era fácil haber previsto soluciones compensatorias, que es lo que se tenía que haber hecho. Bueno, pues esto no se ha hecho, nosotros nos consta que no se ha hecho nada, pero en cualquier caso hay que tener la certeza de que no se ha hecho nada, de que no hubo reuniones, como sabemos que, por decirlo en términos coloquiales, el gobierno autonómico ha pasado de todo. Entonces, y ahora no se pueden rasar las vestiduras porque ellos tienen una parte muy importante de responsabilidad. Lo primero, por no tomar medidas en Asturias. Lo segundo, por no influir en Madrid. Todos sabemos que la vocecita de Adrián Barbón en Madrid no se oye. Bueno, pues por no tomar medidas influyendo en Madrid para que se mejoren las condiciones de la industria asturiana. Estás hablando del consejero Enrique Fernández. O del presidente. Porque al fin y al cabo son consejeros de un presidente que sigue siendo el mismo en la anterior legislatura y en esta. Y entonces directamente como esto no se ha hecho, lo que tenemos que saber y lo que todos los asturianos tienen que saber es qué ha pasado y qué han hecho en todo este proceso. Dicho lo cual, pues medidas presentadas conjuntamente en el Congreso y el Senado, ya saben todos ustedes el juego de la política actual, el juego de poderes, y es que en el Congreso presentan las mociones, por decirlo también en términos coloquiales, se retrata todo el mundo, y en función de si salen mal las cosas, pues van al Senado, y en el Senado les garantizo que las mociones se van a aprobar. Y eso es, bueno, pues la responsabilidad política que tenemos los representantes de los asturianos en Madrid, donde tenemos que defender los intereses de Asturias y tenemos que no solamente buscar responsabilidades políticas, sino hacer propuestas que mejoren la situación para que esto no siga ocurriendo. Porque está claro que ni el gobierno central ni el gobierno regional, opinará lo que opine el gobierno local, eso no corresponde a mí, directamente están haciendo nada para que la situación cambie.